¿Qué es la difusión? La difusión es un proceso mediante el cual las moléculas o sustancias de bajo peso molecular transitan sin necesidad de un canal a través de la bicapa lipídica de la membrana. Se da desde una zona donde hay mayor concentración a una donde hay menor concentración. Excelente, ahora veremos el proceso de difusión a través de la membrana. Como podemos observar en la parte superior de la imagen, tubos en forma de U. El lado A del tubo, la concentración es mayor. Estos solutos pasarán al lado menos concentrado, ya que estas membranas son semipermeables, pero estos solutos tienen que ser apolares y pasarán fácilmente, como por ejemplo hormonas esteroideas, anestésicos como el éter, fármacos liposolubles y también moléculas lipídicas, iones como el cloruro, potasio, hidrógeno, sodio, oxígeno, pero también el agua. Pero el paso del agua es llamado ósmosis. La membrana en este caso será permeable, quiere decir que solo pasará agua de menos a más concentración, como lo vemos en la imagen inferior. Pero ¿qué pasa si ingresa bastante agua a nuestras células? Estas se empezarán a hinchar, proceso llamado hemólisis en los eritrocitos, y si sale mucha agua, la célula se arrugará, proceso conocido como crenación. Objetivos principales de la práctica: comprender la definición de difusión y los distintos procesos en la membrana plasmática, comprobar si la temperatura afecta en la velocidad de difusión mediante un experimento, aplicar el conocimiento adquirido en el cuerpo humano y llegar a una conclusión fundamentada. ¿Cómo afectará la temperatura en la velocidad de difusión? Primero, algunos conceptos: líquidos y gases. Como se ve en el GIF, las moléculas de estos siempre se encuentran en movimiento. Un ejemplo de fluido es la membrana celular. La temperatura es la medida media de la energía cinética interna. La energía cinética es este preciso movimiento de las moléculas. A una mayor temperatura, esta energía va a aumentar. A continuación realizaremos un simple experimento. Como se ve en esos tres medios, el primero a baja temperatura, el segundo a una temperatura ambiente y el tercero a una mayor temperatura, al insertar las bolsitas de té, se ve como en el de mayor temperatura la concentración del té se va a diluir más rápido que en las otras. ¿Y esto por qué? Porque al tener mayor temperatura el tercer medio, tras brindarle calor, las moléculas del agua van a tener una mayor energía cinética. Tras una búsqueda de información, se vio un caso similar en el efecto de la temperatura en la difusión de la plata en soluciones de tiosulfato, donde se concluye que una mayor temperatura, como 45 grados centígrados, se obtuvo una mejor concentración de 97.13%. En este estudio podemos igualar a la bolsa de té como los residuos mineros, al té extraído como la plata y al agua y las soluciones como los medios. En este gráfico vemos cómo mayor temperatura la velocidad de difusión aumenta, por lo que afirmamos que estas magnitudes son directamente proporcionales. El efecto de la temperatura en la difusión también sucede en el ser humano, afectando a la estructura y funciones de las membranas. ¿Qué sucedería si aumenta la temperatura en las células? La membrana es más fluida a temperaturas altas debido al mayor movimiento de moléculas. Cuando tenemos una temperatura normal de 37 grados, la membrana funciona de manera adecuada. Al aumentar su temperatura, las colas de los ácidos grasos de la bicapa, al derretirse, vuelven la membrana más fluida y con mayor movimiento, es decir, muy permeable, pudiendo ocurrir el ingreso de moléculas dañinas que no deberían ingresar a la célula. También producen aceleraciones en sus reacciones, alterando su metabolismo. ¿Pero qué sucedería si disminuye? En temperaturas muy bajas puede generar que la membrana se vuelva menos fluida y las moléculas son más lentas, es decir, menor movimiento. Las colas de los ácidos grasos se vuelven más rígidas, afectando su fluidez. La membrana, al volverse menos permeable, hace que las moléculas no puedan ingresar fácilmente, impidiendo así tanto el paso de moléculas dañinas como moléculas importantes para la vitalidad de la célula, perdiendo su capacidad de supervivencia. También la desaceleración de las reacciones celulares, lo cual provoca una disminución en su metabolismo, generando su muerte. Conclusiones. Gracias al experimento, pudimos evidenciar que la temperatura sí afecta en el proceso de difusión, aumentando su velocidad. El aumento de temperatura adiciona energía a las partículas, causando un aumento de movimiento. En la célula animal podemos concluir que una variación de temperatura causa un cambio en la fluidez por el movimiento molecular, dejando pasar sustancias dañinas a la célula, modificando su metabolismo regular y organización.